Bendiciones, muy buenas tardes ya. Soy el pastor, por la misericordia y gracia de nuestro Señor Jesucristo, Francisco Escárate Vergara, que junto a mi esposa, la pastora Roxana Romero Aranda, servimos acá en Valparaíso, en la ciudad de Valparaíso, en la iglesia de Valparaíso, del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Estamos muy contentos por poder servirle, muy contentos por poder compartir palabra viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo. Quiero que se prepare, por favor, para que podamos estar orando algunos minutos, para que esta palabra pueda también llegar a otros que no son de nuestra iglesia. Amén. ¿Qué le parece si oramos al Señor? Padre, en el nombre precioso de Jesús, en el nombre precioso de Jesús, yo le ruego, le suplico, papito mío, que esta palabra, mi Señor, pueda viajar, pueda llegar, mi Señor bendito, a toda alma necesitada, a todo corazón, Padre, necesitado de esta agua de vida eterna, de este pan de vida eterna, papito lindo. Tú le dijiste a aquella mujer: si tú supieras el don de Dios y quién es el que te está pidiendo a ti agua, tú me pedirías de beber. Mi Señor, necesitamos beber del agua de vida eterna. Necesitamos comer de este maná del cielo. Necesitamos ser entendidos, necesitamos de esta provisión, papito mío, que desciende del cielo, así como descendió el maná, mi Señor, en el desierto, y así como desciende del cielo la lluvia y la nieve, y moja la tierra y da semilla al que siembra y pan al que come. Yo te ruego, papito lindo, que esta palabra, mi Señor, que sale de mi boca, no vuelva vacía, papito mío. Que esta palabra sea atesorada, mi Señor amado. Que esta palabra, mi Señor, sea recibida por todo aquel sediento, por todo aquel hambriento de pan y de agua, papito lindo. Te amamos, Señor. Padre, aprovecho estos momentos para orar por el mundo, por las naciones, las ciudades, por los barrios, Padre del cielo, por nuestra nación, por nuestras ciudades, por nuestra ciudad Valparaíso, por Viña del Mar, sus alrededores, papito lindo, por las personas, mi Dios, que hoy pueden estar allí, Padre del cielo, desesperadas, abatidas, con miedo, con crisis de pánico, con temor, angustiadas por problemas de salud, angustiadas por problemas económicos, angustiadas por problemas familiares, papito lindo, mi Señor bendito, que ellos, mi Señor, puedan recibir una palabra suya, que ellos puedan, mi Señor, escuchar de las virtudes de aquel que llama de las tinieblas a su luz admirable, porque un pueblo asentado en sombra de muerte, luz le resplandeció. Tú eres la luz del mundo, mi Señor. Tú eres quien ilumina nuestras vidas, Padre del cielo. Mi Señor bendito, tú no necesitas luces, no necesitas velas, no necesitas lámparas porque lo alumbras todo. No necesitas un altar hecho con manos de hombre porque el cielo es tu trono y la tierra es el estrado de tus pies. Y toda la creación te pertenece porque tú lo hiciste, porque todo es tuyo, papito mío. Mi Señor, yo le suplico por aquel que está en el hospital, en una cárcel, Padre, y no solamente en una cárcel física, sino que preso allí, en sus problemas, en sus pecados, en sus delitos, preso, mi Señor bendito, en los recuerdos del pasado, en los abusos de su niñez, abusos físicos, abusos sexuales, abusos verbales, papito mío. Mi Señor bendito, gracias, Padre del cielo, gracias porque como aquellos varones de la Biblia que en un momento dijeron: no puedo porque soy el menor de mis hermanos, no puedo porque soy niño, no puedo porque soy tardo para hablar. Mi Señor, así tú también hoy haces con hombres y mujeres que disponen su corazón a creerte, papá. Te amo, Señor. Si tú me estás escuchando, si tú me estás viendo o si tú vas a ver esta palabra, esta prédica, le aconsejo, le recomiendo, le insto a que constantemente le esté diciendo al que creó los cielos y la tierra, al que hace al viento su mensajero, las flamas de fuego sus ministros, que le diga también al que entregó su vida por usted allá en el monte Gólgota,
en una cruz, a aquel que sepultaron y que resucitó de entre los muertos. Le insto a que le diga al Espíritu Santo de Dios, que es quien nos guía a toda verdad, a toda justicia, quien es el Consolador, a esta bendita Trinidad, estos tres que uno solo son, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te amo, te amo, te amo, te amo, Señor, te amo, mi Rey, te amo, mi Señor Jesucristo. Mi Señor, yo le suplico que ángeles acampen, mi Señor, alrededor de los que le temen y que nos defienda. Papá, le suplico que usted permita que estos ángeles nos defiendan. Mi Señor, que no quite el vallado que está alrededor de nuestras vidas. Pero si usted, mi Señor, ha quitado el vallado de alguna de las personas que me está escuchando, que me está viendo y está viviendo alguna situación, mi Señor, que puedan entender que todo es de usted, por usted y para usted, y que todo es permitido por usted, mi Señor. Bendice, Señor, bendice al necesitado, al huérfano, a la viuda. Bendícelos, papito mío. Se lo ruego, se lo suplico, mi Señor, en el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Nombre delante del cual toda rodilla se doblará, de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Gracias, papito. Gracias, mi Señor. Padre, le suplico, mi Señor, que este sentir que yo estoy teniendo en mi corazón también esté en el corazón de sus hijos, de sus hijas, de sus siervos, de sus siervas, de los que son ministros competentes de un nuevo pacto, de los que son reyes, de los que son sacerdotes, de aquellos que fueron comprados a precio de sangre. ¿Cuál sentir, pastor? ¿Cuál es el sentir que usted está sintiendo? Dios no se contradice, su palabra no se contradice. Y Él dice en su palabra que los campos están blancos y están listos para la siega. Entonces, si los campos están blancos, si el trigo ya está blanco, si está listo para la siega, es porque viene la mayor cosecha de almas, creo que la última cosecha de almas, la gran cosecha de almas. Entonces, en mi corazón está el pedirle a nuestro Señor que así como se inventó, se creó, se descubrió la penicilina, también puedan crear, que Él le dé la inteligencia a hombres para poder crear este antídoto, esta vacuna, para que las personas puedan andar ya libres por las calles, para que los templos se puedan abrir ya libremente para esta gran cosecha de almas. Entiéndalo bien, por favor. Dios no se contradice. Dios no se contradice. Aleluya. Quiero que hablemos hoy un poco de algo que le puse por título Apartarnos por miedo. Creo que todos los que me están escuchando y todas las personas que pisamos esta tierra en algún momento de nuestras vidas hemos sentido temor, hemos sentido miedo, ¿sí? Miedo, el miedo es un sentimiento, es una situación, es una actitud, es algo horrible que viene sobre la vida de un hombre, de una mujer. La primera vez que nosotros podemos entender en la palabra del Señor que se habló de miedo es en el huerto. Allí dice la palabra del Señor que Él puso un huerto y allí puso al hombre, a la mujer, le dijo: de todo árbol comerás, ¿sí? Menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiere, de cierto, dice Dios en su palabra, morirás. Morirás. Pastor, lo iban a matar, una muerte espiritual, muertos en delitos, muertos en pecado. ¿Y qué pasó? Usted conoce la historia. Allí en ese huerto estaba Satanás, el diablo, la serpiente antigua, y que el Señor reprenda al diablo. ¿Qué hacía la serpiente en el huerto? ¿Qué hacía la serpiente en ese lugar? Recordemos que, y no es para darle la gloria al enemigo, el diablo, insisto, que el Señor le reprenda, es el príncipe de este mundo. Y allí confundió, allí tentó a la mujer, a Eva,
la cual comió de aquel fruto y le dio a su esposo, y dice que fueron abiertos sus ojos y descubrieron, entendieron que estaban desnudos. La palabra del Señor dice que fueron allí, tomaron unas hojas de higuera y cubrieron lo que la Biblia le llama sus vergüenzas, sus genitales. Muchas personas, mucho pueblo de Dios cose hojas de higuera para esconder sus vergüenzas. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu le quiere decir. Nosotros no podemos vivir avergonzados. Si tenemos vergüenza por alguna situación, es porque estamos haciendo algo indebido. Pero es que ¿cómo yo puedo saber lo que está mal, lo que está bien? El Espíritu Santo es que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y el Cristo de la gloria es el camino en la verdad y en la vida. Bueno, en un momento el Padre que está en el cielo comenzó a preguntar por ellos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Y qué sucedió? Se escondieron. Y cuando les dijo, ¿por qué se escondieron? Aquel le dijo, porque tuvimos miedo. Miedo. Allí entró el miedo al mundo. Allí entró. Pero bueno, quiero que vamos al libro de los Gálatas. Libro de Gálatas, al capítulo 2. Y vamos a leer 4 versículos específicamente, saltados, por cierto, desde Gálatas capítulo 2, desde el verso 11 al verso 14. Sea muy, muy, muy bendecido, me siento muy bendecido, muy, muy dichoso, muy feliz. Aquí estoy un poquitito apartado en la iglesia, estoy cerradito aquí. Porque tengo que ser obediente y no salir el fin de semana por el tema de la cuarentena. Amén. Lo mismo usted en su casa este fin de semana, disfrute a su familia, disfrute a sus hijos, incluso en el lugar donde esté, usted disfrute a Dios. Quiero enviarle un saludo al hermano Héctor Álvarez y a su hermano Peter Álvarez. A ellos yo los conozco desde muy, muy pequeñito. Y ellos están sirviendo al Señor allí y tengo la seguridad de que Dios tiene grandes planes con la vida de aquellos, con sus familias, con las personas que ellos aman. Amén. Libro de Gálatas, capítulo 2, verso 11, dice el verso 3, 12, 11, 12 y 13. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. ¿Quién? Pedro, el impulsivo, el que cuando vio que nuestro Señor Jesucristo venía caminando allí sobre las aguas, dijo, yo quiero ir para allá, yo quiero ir. Y también comenzó a caminar por aquellas aguas, pero en un momento, ¿qué pasó con él? Dudó y se hundió en aquellas aguas. No debemos dudar. Si Dios nos está llamando es porque Él nos va a dar las herramientas, los medios, porque Él nos va a abrir camino, porque Él nos va a sostener con su mano. No debemos dudar en lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Este Pedro impulsivo, aquel varón que sacó la espada, le cortó la oreja a aquel hombre cuando nuestro Señor Jesucristo estaba siendo arrestado allí. Aquel que le dijo, mi vida pondré por ti. Y después le negó y cantó el gallo. ¿Qué pasó con Pedro? Dice el verso 11, refiriéndose a Pablo, que lo resistió cara a cara porque era de condenar. Dios mío. No le dio un consejo, lo resistió porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Con quién se juntaba? Con los gentiles, comía, estaba allí con ellos. ¿Quién eran los gentiles? Los no judíos. Pero dice que en un momento vinieron algunos de parte de Jacobo, ¿cierto? Que eran los de la circuncisión. ¿Y quiénes eran los de la circuncisión? Los judíos, ¿verdad? Verso 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos. ¿En la simulación de quién? De Pedro. ¿Participaban quiénes? Los que estaban con él también, que también eran judíos y que también se juntaban con los gentiles.
De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado. ¿Arrastrado por qué cosa, hermano pastor? Por la hipocresía, dice el verso 13 de ellos. ¿A quién le gustaría que Dios te llame hipócrita? ¿Ah? Porque creo firmemente que las palabras que salían por la boca del apóstol Pablo eran palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Y lo que Pedro estaba haciendo no era del agrado de Dios. ¿Sí? El apóstol Pablo nunca escondió la verdad. Iglesia amada, persona que conoce al Señor, que le ha recibido a nuestro Señor Jesucristo como Dios, como Rey, como Salvador, ¿podría usted esconder al que es camino, al que es verdad, al que es vida, al que quiere que usted sea la luz del mundo y la sal de la tierra? Y ahora usted, como luz del mundo, como la sal de la tierra, podría esconder, dice la palabra, que no debemos esconder esa lámpara debajo de un almud. Podríamos esconder esa luz que Él ha puesto en nuestro corazón. Por supuesto que no. Pero ¿qué es lo que tiene que salir a través de nuestra boca? El verdadero evangelio, pues. No el engaño, no la mentira, no la falsedad, no la altanería. La verdad muchas veces molesta, incomoda, inquieta, duele. Si no, pregúnteme o pregúntele a muchas personas por hablar verdad. Muchas personas hemos tenido que recibir tremendos insultos por hablar verdad, por hablar la verdad que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te tildarán de loco, de enfermo, de lo que sea, de ignorante, etcétera. ¿Qué verdad? No mi verdad. No es mi verdad, no es tu verdad, sino que la verdad del Evangelio, la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la verdad de su palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, durante las 7 dispensaciones, lo que la palabra nos muestra es verdad, lo que ha sucedido. Y el trasfondo total de la palabra del Señor es que Dios siempre ha querido tener una relación con el hombre, es que Dios siempre ha querido que el hombre se arrepienta de sus malos caminos. La verdad de la palabra del Señor es que el hombre adore al Padre, y le adore ¿cómo? En espíritu y en verdad, porque Dios lo que busca son adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero Cristo el Señor lo que busca son pecadores, pues. Lo que el Señor busca son a aquellos que tienen necesidad de este Jehová Rafa, de este sanador. Aleluya. Dice el verso 12 de Gálatas 2, que el Señor bendiga su vida, que el Señor bendiga su palabra, que antes de que algunos viniesen de parte de Jacobo, ¿sí? Y ustedes, no, los mandó Jacobo. Ah, qué rico, los mandó a hacer la obra del Señor. Los mandó, me imagino, la pregunta que puede haberle hecho Pablo o Pedro, o los que con él estaban. Jacobo los envió a apoyarlos en predicarle a los gentiles, a hacer obra de evangelista. ¿Ah? O los mandó a supervisar, a observar lo que allí estaba sucediendo. ¿Y qué era lo que allí estaba sucediendo? Bueno, venía un gentil, la esposa de un gentil, y en un plato allí a Pedro le servía una gran chuleta de cerdo. No, pastor, usted está equivocado, porque los judíos no podían comer cerdo. Para allá vamos, ¿le parece? Pedro, seguimos hablando un poco de Pedro, el mismo que había aprobado, que había aceptado y recibido, entre ellos a Pablo, cuando llegó a Jerusalén. ¿Quién llevó a Pablo allí donde los apóstoles estaban a todo esto? Bernabé. El mismo que estaba ahora con Pedro, el mismo que se estaba comportando de la misma manera que se comportaba Pedro. Allí llegaron y tienen que haber visto a aquel que respiraba odio, tienen que haber visto a aquel que iba
camino a Damasco con su corazón lleno de odio para matar a los cristianos, aquel que perseguía a la iglesia. Vieron a aquel que pertenecía a la secta del Sanedrín. Vieron a aquel que era entendido, aquel que fue criado, enseñado bajo los pies de Gamaliel. Pablo no era cualquier persona. Y no solamente su entendimiento, inteligencia, conocimiento, sino que su carácter. Sí, pastor, pero nosotros tenemos que ser humildes como la paloma. Ah, sí, tú quieres ser humilde. Sé humilde. Sé humilde. Pero no tengas una falsa humildad. No tengas una falsa humildad. Lo que Dios necesita hoy día son hombres y mujeres de carácter. Mira, para ponerle base bíblica a esto de que Pedro había aprobado con otras personas la llegada de Pablo a estar entre ellos, dice Gálatas 2:9. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, qué lindo. Ayer le entregaba le decía a un hermano que lea una porción de la palabra que está en el libro de Jeremías 15. Usted la conoce, ¿verdad? Siempre la estoy diciendo. Que si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y que si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, dice el Señor. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Y yo te pondré como columna, como muro fortificado de bronce. ¿Quiénes eran? Jacobo, Pedro y Juan. Eran considerados como columna. ¿Tú crees que Dios te considera una columna dentro de la iglesia que estás participando? Eres columna en tu familia, eres columna en el lugar de tu trabajo. Columna, pastor. Estás sujetando, estás afirmando las necesidades de otros. Estás apoyando al necesitado, al huérfano, a la viuda. Es que no tengo plata. Aleluya, con palabra, con oración, con bendición, con intercesión. Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí, está hablando el apóstol Pablo, en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Sí, vamos a recibir a Pablo, pero ustedes se van a ir en aquel momento le dijeron, ustedes se van a ir donde los gentiles, porque nosotros nos vamos a quedar acá con los judaizantes. Entonces Dios le habló y le mostró a Pedro una visión. Quiero que entendamos más o menos lo que el Señor hizo con Pedro para darle a entender a este ex pescador, a este apóstol, a este Pedro que caminó junto al Señor Jesucristo, al que vio las maravillas, resucitar muertos, que los mudos hablen, que los sordos escuchen, que los ciegos vean, que los paralíticos se levanten, a aquel que llevó canastos con panes y peces porque el Señor los multiplicó y tantas cosas más y tantas cosas escuchó. Dios le seguía hablando, Dios te sigue hablando, Dios nos sigue hablando. ¿Y cómo le habló a Pedro? A través de una visión, para darle a entender que el evangelio también era para los no judíos, también era para los gentiles. ¿Y qué es lo que le quería enseñar, hermano pastor? Que él no podía llamar inmundo a lo que Dios limpiaba. Dice Hechos capítulo 11, y usted conoce esta historia. Hechos 11 del verso 2 al 9, allí a Pedro le sobrevino un éxtasis. ¿Qué es lo que es eso, pastor? Pregúntele a su pastor. Estudie, averigüe. Métase allí. Ore al Señor. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. ¿Quiénes? Los judíos, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Dos problemas, dos situaciones, dos cosas no le agradaban a los judíos. La primera era que entraba en casa de no judíos, de incircuncisos, y la segunda es que comía con ellos. Seguramente te sirvieron el quebrantahueso al horno,
o te sirvieron avestruz al horno, o cualquier animal que en el libro de Levítico se le llamaba animales inmundos y que estaban prohibidos de comer. ¿Por qué entrabas en casa de gentiles no judíos y por qué te sentabas a la mesa y comías con ellos? Verso 4 dice, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, lo que le sucedió, diciendo, están aquí, ¿verdad? ¿Me están escuchando? Está atento a esta palabra. Estaba yo en la ciudad de Jope, orando, y vi en éxtasis una visión. ¿Le gustaría tener un éxtasis? Comience a orar. Algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos, terrestres y fieras, y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no. Primero en su corazón dijo, no, yo soy judío, ¿qué me está hablando este hombre? ¿Qué me está hablando Dios? Si Dios te dice que tienes que hacer algo, no lo puedes poner en duda. Tienes que hacerlo, tienes que cumplirlo. Y dije, Señor, no. ¿Por qué dijo, Señor, no? Porque él era Pedro, pues. Él era Francisco, él era Héctor, él era Juan, él era Daniel, pues. Señor, no. Porque ninguna, indiferente a lo que haya sido, no podemos decirle a Dios no. Si Dios dice, si Dios nos ordena, si Dios nos habla, no es para que le digamos no. Porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Que es lo que estaba haciendo Dios a través de ese éxtasis, a través de esa visión, le mostraba, como le decía anteriormente, los animales inmundos que Dios prohibía comer. Allí, búsquelo en el libro de Levítico. No entiendo, pastor. Ahora va a entender, esto es una analogía entre los animales inmundos que no se podían comer y las personas. ¿Qué relación tienen las personas con los animales? Ninguna. Sino que la analogía es que Dios quería mostrar a los judíos que los gentiles, después que hubieran sido lavados, redimidos con la sangre preciosa de aquel que entregó su vida en la cruz, no iban a ser inmundos. ¿Cuántos están contentos porque la sangre preciosa de Jesús nos lavó, nos restauró, nos redimió? Porque Él deshizo como a una nube nuestra rebelión y como a niebla sus pecados. Dice Isaías 1:18, venid luego, y dice Jehová, venid luego, vengan. Lucas dice, fórzalos a entrar, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese es tu Dios. Ese es el Dios que nosotros estamos sirviendo. Ese es mi papito mío de mi vida, mi Dios, mi Rey, mi Salvador, a aquel que tú amas, a aquel que ama tu alma, a aquel que te quiere besar con besos de tu boca, que quiere sentarte en su regazo. ¿Sí? Pero los judíos cristianos, los judíos que creían en Jesús, aquí tenemos que hacer un paréntesis, porque la Biblia nos dice y nos enseña que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quién eran los suyos? Los judíos. Muchos no creyeron en él, muchos no le recibieron, pero habían judíos cristianos que se ofendieron. El Pedro entró a la casa de ese cochino, entró a la casa de estos pecadores, entró a la casa de estos tales por cuales. Se ofendieron. Porque Pedro y los que con él estaban entraban en la casa de los incircuncisos, de los gentiles, de los no judíos. ¿Sí? Ya lo dijo pastor y lo voy a volver a decir. Pedro se sentaba en la misma mesa con los gentiles.
comía la misma comida de los gentiles. Pero los judíos no podían hacer negocios con los gentiles, no viajaban con un gentil, no se sentaban a la mesa con un gentil, ningún tipo de relación con los gentiles. ¿Sabe cómo le llamaban? Los perros. No, pastor, sigamos. Porque has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos, con los no judíos. Verso 12 del libro de Gálatas, capítulo 2. Que el Señor bendiga su palabra, amén. Que el Señor bendiga su entrar, su salir, el fruto de sus manos, su despensa, su tabla de amasar, su salud, su trabajo. Que el Señor les rebendiga. Gálatas capítulo 2, verso 12. Dice que Pedro se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Miedo. El miedo viene a nuestras vidas cuando vivimos una sensación de peligro. Todos hemos vivido sensaciones de peligro. Hay algunas personas que, qué sé yo, desde un avión se lanzan de una altura increíble y ni siquiera con un paracaídas, sino que con una especie de alas. Hay personas que son avesadas. Lo que no quiere decir que en un momento de sus vidas no hayan sentido miedo por alguna situación. Alguna sensación de peligro. Cuando viene el miedo tenemos una baja capacidad de control sobre nuestras vidas. El miedo nos lleva a esquivar situaciones. Incluso nos lleva que el Señor reprenda al diablo. Puede llevar a las personas a caer en la brujería, en la hechicería. ¿Cómo eso, pastor? No pasan por debajo de una escalera, se atraviesa un gato negro. Es que siento ruido en la casa, por eso es que tengo una trenza de ajo, por eso es que tengo la herradura en la puerta, la cruz de parque, etc. Brujería, hechicería, y que el Señor reprenda al diablo. Nos lleva a esquivar situaciones. El miedo da paso a la fobia, a los trastornos de ansiedad, a las crisis de pánico. Y la fobia, los trastornos de ansiedad, las crisis de pánico le dan paso a la angustia, a la depresión, a la enajenación, al suicidio. Dios mío. ¿Por qué le vamos a abrir la puerta al miedo? En el nombre precioso de Jesús anulamos todo plan demoníaco, toda obra de las tinieblas en contra de nuestras vidas. Somos reyes y sacerdotes. José, allí estando como esclavo en la casa de Potifar, vivió una situación. Usted la conoce. Escuchaba a mi apóstol Sergio. Qué hombre. Decía allí, la Biblia dice que estaba descubierto. Si pensamos detenidamente, ¿por qué llegó a ese estado? Miedo debió haber sentido allí estando en la cárcel. Pero Dios estaba con él. Él caminaba como un hombre de Dios, caminaba como un hijo de Dios, caminaba como un príncipe de Dios. Él creía que Dios le hablaba a través de visiones nocturnas. Y tantos ejemplos que podemos poner en la palabra del Señor. ¿Sí? Allí Gedeón diciéndole al Señor, pidiéndole un vellón, y el otro para entender que él mismo lo llamaba, que tenía que enfrentarse en contra de los madianitas, en contra de los enemigos. En la vida de Gedeón también debe haber tenido miedo, ¿no? Soy el menor de mis hermanos. ¿Y por qué nos sobreviene todo este mal? Pero después vemos allí a un Gedeón junto con 300 que en vasijas tiran tea encendida al sonido de las trompetas, al sonido del shofar, y aquellos enemigos de Israel, aquellos enemigos de Jehová, sacando espadas, se destruían entre ellos mismos. Tus enemigos se van a destruir entre ellos mismos. Aleluya. Para los judíos, estos gentiles no circuncidados, y usted sabe lo que es la circuncisión, ¿verdad? Algo que sería demasiado doloroso para un hombre.
tenían que circuncidar su prepucio. Pero para los judíos, por el hecho de no estar circuncidado, para ellos decían que por el hecho de no ser circuncisos no eran cristianos. O sea que tu hermano que está en la cárcel no es cristiano. No, pues si ellos son malos. ¿Y tú? ¿Y yo? Somos perfectos. Somos perfectos que aquello que Dios permite que cada día salga sobre sus vidas el sol, porque Él permite que el sol, ¿y quién es el sol de justicia? El Cristo de la gloria, nuestro Señor Jesucristo. Él permite que ese sol les alumbre también, que alumbre a justos, que alumbre a pecadores, porque ¿qué es lo que Dios está esperando? ¿Qué es lo que Dios está anhelando en la vida del hombre? Que se arrepientan, que vengan al conocimiento, que procedan al arrepentimiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él le está dando la oportunidad todavía al hombre. Si no fuese así, esta tierra ya no sería tierra. ¿Y cómo le da la oportunidad al hombre? Dice Romanos 10, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Si no son enviados. Benditos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. Los judíos llamaban perros a los incircuncisos, a los paganos, a los gentiles, porque según la ley eran impuros. Hasta nuestro Señor Jesucristo se refirió así. Usted se equivoca, pastora. Este es un pastorcillo, este es un charlatán, este es un mentiroso. Base bíblica, Marcos 7:27. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacíen los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Aquella mujer que clamaba delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? Le recordó a la mujer que los hijos, el pueblo judío, tenía la prioridad. Que ese pan, que no era bueno, que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Y quién eran los perrillos? Los perrillos, los no gentiles. Perdón, los gentiles, como ella. Pero la palabra perro es tan fea, pues, pastor. Usted debería haber sacado eso de su computador, porque usted predica con un computador, ya lo vi. No tiene la palabra en sus manos, no tiene la Biblia en sus manos. Aquí tengo muchísimas versiones de la Biblia. Muchísimas. Reina Valera, Dios habla hoy, etcétera, 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 etcétera. No sean legalistas, no seamos legalistas, amén. Pedro subió a Antioquía, donde estaba Pablo, y comenzó a compartir, a trabajar con los gentiles. ¿Qué es lo que hacía Pablo con los gentiles? Obviamente les compartía, les contaba lo que él vivió, lo que él experimentó cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores estuvo en la tierra. Pero cuando algunos judíos suben a Antioquía, y le insisto, por miedo, se aparta de los gentiles. Y por eso el apóstol Pablo, el ex Saulo de Tarso, lo expone delante de todo. A mí me han dicho muchas veces, sí, pero es que tú lo expusiste delante de todos. Cualquier reclamo, por favor, al cielo. ¿Le parece? ¿Le parece? La Biblia a mí me enseña que yo tengo que llamar a la persona que está haciendo algo indebido y tengo que hablarle. También me dice que si no entiende tengo que llamar a 1 o 2 testigos, y si tampoco entiende tengo que exponerlo. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Lo reprende, lo expone. Porque era algo, no estaba bien lo que el apóstol Pedro estaba haciendo. Gálatas 2:14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente, pues si era el apóstol Pablo, pues, el Espíritu en él, dentro de él. ¿Sí? Conozco un hombre que hace muchos, que no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, era él.
era el que en el libro de Corintios 5 juzgaba en el espíritu también allí. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué es lo que yo entiendo? ¿Por qué obligas a los gentiles a hacer como ellos? ¿Por qué obligas a los gentiles a ser legalistas? Mi labor como pastor no es empujarte al legalismo. ¿Por qué? Porque desde siempre la religiosidad quiere imponer, quiere obligar. Si tú eres religioso, tienes que hacer las cosas. Por obligación tienes que hacer las cosas. Pero si eres un nacido de nuevo, si la sangre preciosa de Jesús te ha lavado, te ha limpiado, si conociste la verdad y si esta verdad te hizo libre, si vives la gracia de nuestro Señor Jesucristo, vas a querer hacer las cosas por amor y por convicción. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muchos hablan de Jesús, pero no han conocido la verdad. No, muchos hablan de Jesús, saben que es cierto que entregó su vida en un madero, que murió, que resucitó, pero esa verdad no los ha hecho libres. A ver, ¿por qué? Porque si los hubiese hecho libres, no estarían viviendo las situaciones que están viviendo, no estarían pasando las cosas que están pasando. ¿Y qué es lo que conocieron según usted? A ver, hábleme. Religión, legalismo, religiosidad, estructura. Si conocimos la verdad, vamos a querer hacer las cosas por amor y por convicción, no por obligación. ¿Qué evangelio están mostrando? ¿De amor o de obligación? Estoy obligado a vestirme de una forma, cantar de una forma, a tocar un instrumento de una forma. ¿Sí? No, porque la Biblia dice que no me senté en silla con escarnecedores, así que yo no puedo ir a ese lugar. Lo que la Biblia nos enseña es que no debes hacer lo que ellos hacen. Insisto, Lucas dice, fórzalos a entrar. Nuestro Señor Jesucristo, ¿con quién se sentaba? Con pecadores y los que murmuraban allí, estos judíos siempre, mira, comilón y bebedor de vino que se junta con pecadores. ¿Y qué le dijo nuestro Señor? Que el sano no tiene necesidad de médico, pues. La gracia de nuestro Señor Jesucristo nos lleva a querer cambiar lo que no está bien en nuestras vidas, pero por amor, por convicción. Lo peor que puedes hacer con alguien es obligarlo a dejar de hacer algo. Yo le digo a esta iglesia acá, a los hermanos, si mañana sube un hombre vestido de mujer, tiene que sentarse en la primera fila. Y al que no le guste, al que no le agrade, por favor busque otra iglesia, porque mañana es ese que vistió vestido de mujer, o esa que llegó vestido de hombre, puede ser el hombre o la mujer que pueda arrastrar, que pueda llevar a cientos y a miles a los pies de Cristo. Cuidado con eso, porque es medio malandra. Adelante, señor teólogo, adelante, señor legalista, adelante, señor religioso. Por amor. Romanos 2:29 dice, sino que es judío el que lo es en el interior. ¿Dónde? En el corazón. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Y cuál era la fuerza de los judíos? La crítica. La crítica. ¿Y por qué ese? ¿Y qué está haciendo este que anduvo con Jesús? ¿Qué está haciendo en la casa de estos cochinos? ¿Quién sabe qué están comiendo? Y no son circuncidados, no tienen el honor como judíos de ser circuncidados. ¿Qué querían hacer? Difamar a Pedro.
¿Y por qué Pedro tenía miedo? Porque no quería perder su reputación, pues. No quería perder su reputación. Yo conozco a ese pastor, pues. La otra vez lo vi en el mercado conversando con uno que yo sé que fuma pasta, pues. Yo sé que anda robando ese, pues. Y ahí está el pastor con la camisa de afuera. ¿Y qué importa mi reputación? Al que tengo que enaltecer es a Jesucristo. El nombre que tenemos que levantar es el nombre de Jesús. No tenemos que levantar una torre como en Babel, porque Dios es especialista en destruir aquello, en confundir las lenguas de vanidoso, de altanero. ¡Aleluya! El legalista piensa que puede resolver todo en la vida y piensa que está por sobre todos. Mientras que nuestro Señor Jesucristo, aleluya, entregó su vida por la humanidad, haciéndose pequeño, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como cordero fue llevado allí delante de sus trasquiladores. Señor mío, si el legalista, por años he dicho esto, si el religioso, el legalista, el que apunta con un dedo al que se viste de tal forma, el que apunta con un dedo al que canta de tal forma tales canciones con tales instrumentos, ese religioso, ese legalista, si no es una persona íntegra, el propio legalismo lo va a destruir. Su propio legalismo lo va a destruir. Tenga el conocimiento que tenga, como los judíos que conocían la ley. ¿Sí me está escuchando, verdad? Que el Señor le bendiga. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su entrar, su salir. Me quedan 13 minutitos, por favor, regáleme 13 minutos de su vida. 13 minutos que le van a enseñar a transformar la vida de otros en el nombre precioso de Jesús. Gálatas 2:15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Mira. Y no pecadores entre los gentiles. Los judíos se consideraban rectos, no pecadores. Primera de Juan, capítulo 1, desde el verso 8 al 10 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué dijo pastor? Que si decimos que no pecamos, hacemos mentiroso a Dios y su palabra no está en nosotros. Amén. ¿En qué cayó entonces Pedro? En la hipocresía, empujando también a Bernabé. ¿Sí? Y cuando Pablo vio que, a pesar del carácter que tenía, cuando Pablo vio que Pablo y Bernabé todos estos cayeron en esta falacia, en esta falta de respeto ante Dios, experimentó soledad, quedó solo Pablo creyendo en lo que sí tenían que creer. Y fíjate que Bernabé fue amigo de Pablo, creyó en Pablo y lo presentó a los apóstoles. Bernabé lo acompañó en el primer viaje misionero. Andaban juntos y ahora Bernabé se dejaba llevar por el miedo, por el que dirán que podía venir sobre la vida de Pedro. Se comporta de la misma manera que Pedro. ¿Cómo así? Se aparta de los gentiles. ¿Y qué hace Pedro por esta situación? Se condena a sí mismo por esta situación. Y Pablo lo encara delante de todos. Pedro no actuó por ignorancia, porque leímos anteriormente que el Señor le enseñó con una visión que él no podía llamar inmundo a lo que él había limpiado. No actuaba por ignorancia. Sabía lo que estaba haciendo. Sabía que lo que Dios había limpiado, él no podía llamar inmundo. Pero como Pablo, ¿alguna vez te has sentido solo? ¿Te has sentido sola?
Me refiero, ¿te has sentido solo o sola por querer hacer las cosas bien? Por no seguir la corriente del mundo. Por vivir un evangelio como debe vivirse, un verdadero evangelio. No el evangelio de la prosperidad, no escuchando a falsos profetas, a falsos maestros, no el reino ahora aquí en la tierra, porque Jesús dijo que mi reino no pertenece a esta tierra. ¿Te has sentido solo? ¿Te has sentido sola? Pablo lo vivió, este hombre de carácter también vivió esto. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 15, verso 11? Que no es lo que entra por la boca del hombre lo que contamina al hombre, sino que lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Mateo 15, 11, refiriéndose a la comida, ¿verdad? Mira, Dios es maravilloso cuando quiere revelarte algo. Pero es algo chiquitito, pero es revelación igual. ¿Qué dijo Jesús? No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Respondiendo Pedro, ¿quién? Pedro, le dijo a Jesús, explícanos esta parábola. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que Pedro no entendió. ¿Estás entendiendo su palabra? ¿Estás entendiendo? ¿Estás comprendiendo? ¿Sabes lo que Dios quiere hacer con tu vida? ¿Sabes que la palabra del Señor dice que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? ¿Estás entendiendo que a causa de Él debemos negarnos, debemos renunciar al yo creo, al yo pienso, al yo siento, al yo? Debemos renunciar a nuestras vidas. ¿Quién no entendió? ¿Quién preguntó? ¿Quién dijo, explícanos esta parábola? Pedro. Era medio porfiado el Pedro. Y el Señor Jesucristo le daba a entender que no es lo que entra por la boca del hombre lo que contamina al hombre, sino que lo que sale. Usted lo sabe. Usted lo sabe. ¿Qué pasó con Pedro? Cayó en la trampa de rechazar a las personas que Dios había limpiado. Uy, ¿cómo era Pedro? ¿Has rechazado alguna vez a tu hermano? ¿A tu hermana? ¿Cuál es la diferencia entre aquella mujer que anda con una falda hasta el suelo y aquella mujer que usa un pantalón delante de los ojos de Dios? Ninguna. Porque Dios no mira lo que mira el hombre. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Dios mira el corazón. Conozco hombres, mujeres que se visten como monjas, pero tienen la lengua de una víbora. Y conozco mujeres que vendían su cuerpo en una esquina y son tremendas mujeres de Dios hoy día. Conozco mujeres que vivieron tremendas situaciones. ¿Te has avergonzado de tu hermano? ¿Te has avergonzado de aquel que Dios limpió? Porque eres tú alguien, porque eres enseñado bajo la sana doctrina. Conozco a uno que por ahí basureando todas las iglesias del país, del mundo prácticamente. Pero Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, esto mismo segará. Después allí lo mostraban cómo le tiraba escupitajos a sus propios hermanos. Mostraban cómo ese hombre a mis hermanas del mundo se refería de ellas como que andaban con un atavio de ramera. Que el Señor reprenda al diablo. Que el Señor reprenda al diablo por querer caer en la misma trampa que cayó Pedro. Tú y yo podemos caer en esa trampa. Por miedo nos podemos apartar del verdadero evangelio. Proverbios 29, 25. Y grábate esto en tu corazón. Dice, el temor del hombre pondrá lazo. El miedo te puede poner un lazo y puedes quedar casado allí. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Te voy a hacer una pregunta. Tú le abres la puerta a un hijo de Dios. Te predica, te habla, te enseña, recibe a Jesús como tu Dios, como tu Rey, como tu Salvador. Te lleva al mar, al río, a un tranque, donde sea. Eres bautizado en las aguas. Porque
porque dice Marcos 16 que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y después empieza a compartirte palabra, hasta que se da cuenta, mi pastor va a saber que estoy aquí, mejor me voy. Y allí llega el varón de Dios. ¿Y qué estabas haciendo en la casa de estos traficantes tú? ¿Qué estabas haciendo en la casa de estos delincuentes? ¿Qué estabas haciendo en la casa de esta ramera? ¿Yo? O mejor podríamos decir, el ex traficante, la ex ramera, el ex delincuente, el ex depresivo, aquel que quiso suicidarse. Pastor, pero usted le habla a algunas personas nomás, su iglesia es para cierto tipo de personas. ¿Y quién te dice a ti que en los estratos altos no hay tráfico? ¿Ah? ¿Quién te dice a ti que en los estratos altos, donde se mueven millones y millones y millones en las bolsas allí, no hay robo, no hay prostitución? Infórmate, por favor. Te vuelvo a insistir. ¿Qué habrán sentido los gentiles, los no judíos, los no circuncidados, los que comían cosas inmundas, cuando Pedro les dio la espalda? Hijo, hija, ¿alguna vez te han dado la espalda un cristiano? ¿Alguna vez te ha dado la espalda a alguien que te predicó palabra de Dios, pero porque se sintió superior a ti, de pronto te dio la espalda? Quiero decirte esto, no te dio la espalda a ti, le dio la espalda al Señor, porque Dios jamás te va a dar la espalda, Dios jamás te va a desechar, Dios jamás te va a despreciar. A un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. ¿Sí? No podemos caer en las presiones de los hombres. Segunda de Timoteo, en el verso 1, en el capítulo 1, verso 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Para que la verdad del Evangelio avance, debemos vivir en poder, en amor y en dominio propio, y no caer en las acechanzas del diablo. ¿Y cómo lo hago? La Biblia dice en su palabra: someteos a Dios para resistir al diablo y que éste huya de vosotros. Muy atentos a los falsos maestros, a los falsos profetas, y no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Qué le sucedió a Pedro? Se avergonzó del Evangelio, se avergonzó de lo que Dios había limpiado. ¿Qué Evangelio están mostrando? Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ha sido crucificado juntamente con Cristo? Pablo murió a la ley, al celo, al legalismo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Qué es lo que hizo la cruz en su vida? Produjo un cambio. ¿Qué es lo que tiene que pasar en tu vida? Debe haber un cambio en tu manera de vivir, en tu manera de pensar. Recuerda que hay algo que se llama la metanoia. La metanoia es un cambio en nuestra manera de pensar. Cuando hay un cambio en tu manera de pensar, habrá un cambio en tu manera de vivir, en tu manera de actuar. Las personas verán cambios en tu vida y tú serás usado para que en otros también hayan cambios. ¿Sí? ¿Qué vivió Pablo en la carne por lo que hizo Pedro y los que con él estaban, por haber negado a aquellos que le estaban compartiendo palabra? Lo mismo que vivió Jesús en el desierto cuando fue tentado por el diablo. ¿Qué vivió Jesús en el desierto? Frío, desánimo, soledad, angustia. ¿Qué vivió Pablo en muchas ocasiones? Soledad, desprecio, desierto, angustia. ¿Qué es lo que te toca vivir a ti? Desierto, soledad, angustia. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice en su palabra que el grano de trigo, tú y yo somos grano, somos trigo. Dice que el grano de trigo, para que pueda llevar y dar mucho fruto, debe caer en tierra y debe morir. Tú tienes que morir para que puedas decir: he conocido la verdad y la verdad me ha hecho libre.
Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, en el capítulo 10, en el verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Yo te invito a que tú, si quieres, puedas recibir, mira, al Cristo de la gloria, puedas recibir al que entregó su vida por ti en un madero. Solamente tienes que repetir estas palabras. Es que yo ya lo hice, hazlo de nuevo. ¿Cómo es eso? Cada día recíbele como tu Dios, cada día reconócelo como tu Dios, como tu Rey, como tu Salvador. Padre, en el nombre precioso de Jesús, repite estas palabras conmigo. Me arrepiento, le pido perdón por haberle fallado, por los pecados que cometo, que cometí y que cometeré, Padre del cielo. Perdóneme, Señor. Yo sé, mi Dios, que usted envió a mi Señor Jesucristo a la tierra. Yo sé que usted se hizo hombre, que hizo grandes maravillas y que por envidia lo arrestaron, lo golpearon, lo crucificaron, pusieron una corona de espinas en su cabeza, atravesaron una lanza por su costado, lo mataron. Creo que lo sepultaron, pero también creo que resucitó de entre los muertos. Repite esto conmigo. Yo te recibo como mi Dios, como mi Rey y como mi Salvador. Por favor, mi Dios, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias, papito mío. Gracias, Dios mío. Oro por cada una de las personas que pueda haber escuchado esta palabra. En el nombre precioso de Jesús. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre sus vidas. Soy el pastor Francisco Escárate Vergara, estoy para servirle. Estamos ubicados en la calle San Ignacio, número 780, Valparaíso, frente a la posta de adultos del Hospital Carlos Van Buren. Estamos compartiendo palabras los días martes y jueves a las 19 horas. Solamente pueden haber 10 personas en este lugar, pero se comparte también vía Facebook y el día domingo a contar de las 12 de la mañana. Un abrazo, les amo con todo mi corazón, que el Señor les bendiga. Hasta luego.